Cuando el Consejo Galáctico descubrió por qué los guardias diplomáticos humanos no llevaban armas a las reuniones, el embajador Umbe-Oar de la Confederación Senan se ajustó el cuello ceremonial mientras observaba a la delegación humana acercarse a la gran cámara del Consejo. Los humanos se habían unido al Consejo Galáctico hacía solo 3 ciclos planetarios y aún lo desconcertaban enormemente. Todas las demás especies llevaban guardias armados a las reuniones diplomáticas. Los Krill traían sus guerreros de Minolos y bastón de choque. Los Palan iban acompañados de especialistas en disruptores neuronales. Incluso los pacíficos Mandavi tenían sus famosos manipuladores de gravedad. Pero los humanos, sus guardias, no llevaban armas en absoluto. «Míralos», Boktar le susurró a su ayudante. «Gliss, tan confiado pero tan vulnerable. ¿Tontos o genios? Todavía no puedo decidir». Bliss agitó sus membranas sensoriales. «Quizás ambos embajadores. Los informes de su mundo se refieren al equipo diplomático humano. Estaba formado por la embajadora Elaine Powell, una mujer baja, con cabello castaño rizado y una media sonrisa perpetua, flanqueada por 2 guardias. Uno era un hombre imponente de piel oscura llamado Marcus Delin, con hombros anchos, como cargador, y la otra era una mujer pálida y delgada llamada Tanya Reeves, que se movía con una gracia inquietante, sin armas visibles, ni siquiera ocultas, según los escáneres de seguridad. El embajador Powell, Boktar, saludó extendiendo sus manipuladores principales. El gesto tradicional de bienvenida diplomática. El Consejo está complacido con su puntual llegada. Powell sonrió. Nosotros, los humanos, valoramos el tiempo casi tanto como ustedes. Valoramos las presentaciones adecuadas. Embajador V.O.R. Sí, bueno. No pudo evitar mirar a sus guardias. Su equipo de seguridad parece, digamos, minimalista. La sonrisa de Powell se ensanchó. Oh, Marcus y Tanya son todo lo que necesitamos. El hombre enorme, Marcus, asintió brevemente, pero permaneció en silencio. La mujer, Tanya, sonrió, de una manera que hizo que el exoesqueleto de Besek Tark se sintiera, de repente, demasiado apretado. «Fascinante», respondió tratando de disimular su incomodidad. «La sesión del Consejo comienza en 12 minutos. El embajador ha solicitado hablar en privado con usted». De antemano, el embajador levantó una ceja. «Bueno, ¿no es eso maravilloso? Dirija el camino». Caminaron por el gran corredor de la sede del Consejo en la estación Nexus. Boktar observó a los guardias humanos. Parecían estar constantemente escaneando los alrededores, notando cada detalle de cada persona con la que se cruzaban. Sus ojos no se perdían nada, no había dispositivos de comunicación visibles, pero de alguna manera parecían estar perfectamente sincronizados. «Tus guardias», Boktar se aventuró a decir, parecían bastante atentos. Howell se rió. «Esa es una forma de decirlo. Marcus pasó 15 años en nuestras fuerzas especiales antes de unirse al núcleo diplomático. Tanya tiene antecedentes. Bueno, digamos que está clasificado a niveles a los que ni siquiera yo tengo acceso, pero no llevan armas a través de Rokar». Presionó el botón. El embajador Doak tiene 6 guardias armados en todo momento, cada uno capaz de destruir la mitad de esta estación, la calidad sobre la cantidad, respondió el embajador Powell. Con esa exasperante media sonrisa, llegaron a la antecámara donde el embajador Doak esperaba. Los Krill eran enormes seres reptilianos con tinti, pieles acorazadas y temperamentos a juego. Doak medía casi 3 metros de altura, rodeado de sus guardias, que portaban rifles de pulso de plasma que zumbaban con energía apenas contenida. El humano Doak retumbó su presencia en el primer contacto con los Krill. El Consejo desagrada al Imperio Krill. Powell ni siquiera parpadeó. «Buenas tardes para usted también, embajador Doak. Hermoso clima tenemos en esta estación espacial, climatizada. ¿No está de acuerdo?» V.O.R. casi se atraganta.
Nadie le habló a los Krill con tanta indiferencia. Doak Scale se sonrojó y se enfureció. Carmesí. Su especie ha recibido privilegios que superan su valor. Las rutas comerciales a través del sector 19 deberían haber sido otorgadas a los Krill. El Consejo votó por la democracia. Qué gracioso de esa manera, dijo Powell, examinándose las uñas. Pero la democracia Doak escupió la palabra como una maldición. Un concepto para los débiles, el Krill. Toman lo que se merecen. Uno de los guardias de Doak dio un paso adelante, elevándose sobre Powell. Los escáneres de seguridad deberían haber impedido cualquier movimiento amenazante, pero permanecieron en silencio. Rok-Tar se dio cuenta con horror de que el Krill debía haber hackeado el sistema. Quizás el guardia del Krill gruñó: los humanos necesitaban una demostración de verdadero poder. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los ojos compuestos de Beck-Tark apenas pudieron procesarlo. Marcus Deline se movió. En un momento, estaba parado pasivamente detrás de Powell. Al siguiente, de alguna manera redirigió el impulso del guardia del Krell usando el propio peso del alienígena contra él. El guardia fácilmente. 2 veces, la masa de Marcus se estrelló contra el suelo con un sonido como el de un contenedor de carga que se cae de la órbita. En el mismo instante en que Tanya Reeves, de alguna manera, había acortado la distancia con otro guardia del Krell, sus manos se movieron borrosamente, golpeando lo que parecían ser puntos aleatorios en el cuerpo del Krell. El enorme alienígena se congeló en su lugar, y luego se desplomó como una marioneta con las cuerdas cortadas. Los 4 guardias restantes levantaron sus armas, pero se encontraron repentinamente vacilantes. Howell no se había movido. «Caballeros», dijo con calma, «no convirtamos una simple conversación en un incidente diplomático». La respiración de Doak se había acelerado. Su pecho, agitado por la rabia o quizás el miedo. ¿Qué tipo de tecnología es esta? Nuestros escáneres no detectaron armas ni mejoras. Powell sonrió. No había tecnología. El embajador Doak, solo humanos. VOR no podía creer lo que había presenciado. 2 humanos desarmados neutralizaron a 2 guardias de élite en menos tiempo del que tardó en parpadear. El embajador Powell Varar recuperó la voz. «Quizás deberíamos ir a la Cámara del Consejo. La sesión comenzará. En breve, por supuesto». Powell asintió amablemente. «Embajador Doak, espero con ansias continuar nuestra discusión en un entorno más formal», mientras se alejaban, dejando atónita a la delegación de Krell. Detrás de Varo, Tiar no pudo contener su curiosidad. ¿Cómo hicieron eso sus guardias? ¿Algún tipo de tecnología oculta? ¿Habilidades cínicas? ¿Su especie tiene? Oculto. Powell rió entre dientes. Nada tan exótico. Embajador, los humanos han estado luchando entre sí durante miles de años. Hemos conseguido bastante bueno en eso. Marcus está entrenado en varias técnicas de combate de artes marciales que utilizan la fuerza del oponente contra él. Tanya sabe cómo desactivar temporalmente los grupos nerviosos en la mayoría de las especies conocidas sin armas. VROR, se maravilló. La embajadora Powell dijo que su voz repentinamente seria. En la historia de la humanidad hemos aprendido que los más peligrosos. El arma en cualquier habitación es la mente humana. Todo lo demás es solo un accesorio. Al entrar en la gran cámara del Consejo, Beck-Tar notó que los otros embajadores le daban a la delegación humana un alcance mayor que antes. Las noticias corrieron rápido por la estación Nexus. La primera sesión de lo que se conocería como los Acuerdos Nexus estaba a punto de comenzar. VROR tenía la sensación de que la percepción de los humanos en la galaxia había cambiado radicalmente. Se preguntó qué otras sorpresas podrían revelar estos guardias desarmados antes de que terminara el día. 3 días después de la cumbre de los Acuerdos Nexus, Besek Tiar se sintió cada vez más fascinado por la delegación humana.
El incidente con el Krell se había extendido por el núcleo diplomático como un reguero de pólvora, volviéndose más elaborado con cada relato. Al tercer día, los rumores afirmaban que los guardias humanos habían derrotado por sí solos a todo el equipo de seguridad del Krell. Mientras la embajadora Powell continuaba una conversación informal, bebiendo su café, la verdad era lo suficientemente impresionante sin adornos, pero a través de Rockar, la confianza de la embajadora Powell, notó que los humanos no hicieron nada. Para corregir estas exageraciones, de hecho, parecían divertidas. Tu especie disfruta cultivando un aire de misterio. Vector observó mientras él y Powell compartían una comida en el salón diplomático de la estación. Powell untó una sustancia llamada mantequilla sobre algo que los humanos llamaban pan. Costumbres extrañas, pero Bro había visto que el misterio de los extraños tiene sus usos en la diplomacia. ¿No estás de acuerdo? Quizás él concedió, aunque me pregunto si las capacidades de tus guardias son igualmente exageradas. Powell dio un mordisco a su comida, masticando pensativamente. ¿Sabes qué es interesante sobre los humanos? Embajador, somos una manada. Depredadores que evolucionaron para parecer inofensivos. La mayoría de las especies depredadoras desarrollaron armas obvias, colmillos, garras, veneno. Humanos, nos vemos, suaves y vulnerables. Nos sirvió bien al otro lado del salón. Marcus Deline permaneció de pie casualmente junto a la entrada. Con las manos entrelazadas frente a él, parecía relajado para el ojo inexperto, pero Brock Tr. había estado observando lo suficiente como para notar cómo la mirada zumbadora recorría continuamente la habitación, catalogando amenazas, planeando movimientos. Tu Marcus Brock Tar asintió en dirección al guardia. Nunca se relaja del todo. ¿Hábito ocupacional? Powell respondió antes del servicio diplomático. Marcus era lo que llamamos un portero en lugares de alta seguridad en la Tierra. Su trabajo era prevenir problemas antes de que comenzaran y manejarlos discretamente si ocurrían. La expresión de la mujer Tanya Powell se volvió ilegible. Tanya tiene una formación especializada más especial. Digamos que está íntimamente familiarizada con 16 formas de incapacitar a la mayoría de las especies inteligentes usando solo sus manos. Vrock Tark, primaria. Los corazones se aceleraron. Ustedes, los humanos, son bastante aterradores. ¿Saben? Dice la especie con armadura natural y glándulas ácidas. Powell rió. Su conversación se interrumpió cuando el embajador exiliado de la jerarquía Palan se acercó a su mesa. El Palan parecía insectoides iridiscentes con múltiples extremidades y ojos compuestos que reflejaban la luz en patrones hipnóticos. Eran conocidos por su destreza tecnológica y estándares éticos algo flexibles. Embajador Powell. ¡Ay! La unidad traductora de Silk convirtió los clics y chirridos en galáctico estándar. Un placer presenciar su supervivencia después del encuentro con la criatura. Powell sonrió. Embajador exiliado, por favor, únase a nosotros. El Palan se acomodó. En una silla especialmente diseñada, debo admitir que su especie sigue sorprendiendo al Consejo. Primero, su rápido avance tecnológico, luego sus inusuales métodos diplomáticos, y ahora estos guardias suyos. Estamos llenos de sorpresas. Powell dijo con un tono ligero, pero sus ojos vigilantes, sus mandíbulas de seda, se crisparon en lo que Brock Tar reconoció como diversión, de hecho. La propuesta que su delegación presentó con respecto a los territorios en disputa en el brazo Cygnus es igualmente sorprendente. La jerarquía Palan se pregunta qué otras sorpresas podrían revelarse en una discusión privada. La expresión de Oar no cambió, pero a través de Oar notó que Tanya Reeves se había materializado silenciosamente justo dentro. Al alcance del oído de su mesa, ni siquiera la había visto moverse de su posición anterior. Siempre estoy abierto a la discusión. El embajador Exil Howell respondió. Excelente. Quizás me honraría visitando mis aposentos privados esta noche. Los PANs preferimos llevar a cabo negociaciones significativas lejos de una observación excesiva.
Virotar sintió que su exoesqueleto se tensaba. Los Pakans eran conocidos por usar métodos poco ortodoxos para obtener ventaja en las negociaciones, incluyendo sutiles disruptores neurológicos que afectaban el juicio y la memoria. Se rumoreaba que sus aposentos privados estaban llenos de tales dispositivos, indetectables por los escáneres de seguridad estándar. «Me encantaría», dijo Powell. «Sorprendente a través de OR. Digamos, 20, hora de la estación. Cubierta perfecta. Seda. Rose, fluidamente, vino sola. Por supuesto, mi equipo de seguridad está incómodo con sus guardias después de los recientes eventos, después de la partida de Gilk». Virotar se inclinó hacia adelante con urgencia. «Embajador Powell, no puede en serio intentar entrar en los aposentos privados de un Palan sin protección. Su tecnología de manipulación neurológica es legendaria». Powell se secó los labios con una servilleta. ¿Quién dijo? «Estaría sin protección. Pero el Palan te lo pidió. El incidente payaxiano. Ven solo y pareceré estar solo». Howell sonrió. «Marcus y Tanya no serán visibles, pero créeme, estarán allí». Borar parpadeó confundido. «Los sistemas de seguridad de la estación los detectarán si intentan seguirte». Hawk sonrió más ampliamente. «No, no lo harán. Esa noche, VOR no pudo concentrarse en los documentos preparatorios para la sesión del día siguiente. Su mente volvía una y otra vez a la reunión imprudente del embajador humano con el Palan. En contra de su buen juicio, se dirigió a la zona residencial de la estación donde se alojaba la delegación Palan. Al doblar la esquina, casi choca con Tanya Reeves, quien apareció silenciosamente desde un pasillo de servicio que, según OR, ni siquiera conocía. El embajador Borar lo saludó con calma, como si encontrarse con él en una zona restringida por la noche fuera perfectamente normal. Salió a dar un paseo nocturno. Estaba preocupado por el embajador Powell. Admitió que la expresión de Tanya no revelaba nada. El embajador Powell está concluyendo su reunión con el embajador Gilk. Ha sido bastante productiva. ¿Pero cómo lo hizo el Palan? Le pidió que viniera sola. Los labios de Tanya se curvaron en una leve sonrisa. El embajador Gilk solo vio al embajador Powell entrar en sus aposentos. La percepción y la realidad no siempre están de acuerdo. «¿Dónde está Marcus Borar?», preguntó mirando a su alrededor. «XL. ¿Dónde necesita estar?». Tanya respondió crípticamente antes de que Borar pudiera interrogarla más. Su dispositivo de comunicación emitió un pitido. Era una alerta automática del sistema de seguridad del Consejo que notificaba a todos los embajadores de un intento de violación de la base de datos central de la estación. «Procedente de los aposentos de Palan. ¿Qué has hecho?». Boktar jadeó. Tanya parecía genuinamente sorprendida. Nada más. La puerta de los aposentos del embajador Silk se abrió y Powell emergió, luciendo completamente serena detrás de ella. Vectiar pudo ver al embajador Exil rodeado de oficiales de seguridad de la estación. «Momento perfecto». Viarpo lo saludó alegremente. «Llega justo a tiempo para presenciar un avance significativo en nuestras negociaciones. Embajador Gilk». Sus ojos compuestos reflejaron patrones caóticos de angustia. «Esto es indignante. Evidencia plantada por un humano. No hubo intento de violación de la seguridad». El jefe, un estoico Maybe, señaló su panel de datos. «Los registros están limpios. El embajador Exil, durante una reunión con el embajador humano, alguien usó sus códigos de acceso personales para intentar ingresar a los archivos restringidos del Consejo sobre las capacidades de defensa de la Tierra». Powell pareció apropiadamente sorprendido. El embajador Silk: «Estoy decepcionado. Y yo que pensaba que estábamos teniendo una conversación tan productiva sobre cooperación mutua». Vitar miró a Powell, luego a Tanya, y luego, de vuelta a la escena que se desarrollaba en los aposentos del Palan, notó que Marcus Dellin estaba, ahora, de alguna manera, de pie entre el equipo de seguridad, aunque VOR no lo había visto llegar.
BOR le susurró a Tanya. Los guardias diplomáticos humanos están entrenados en más que solo protección física. Respondió en voz baja. Marcus tiene ciertas habilidades con los sistemas electrónicos. Tengo otras especialidades. Entre sí, nosotros garantizamos la seguridad de nuestro embajador en todos los ámbitos, físico, digital y político. Mientras escoltaban al Palan, protestando por su inocencia, Powell se unió a Vitar y Tanya en el pasillo. Embajador, le dijo amablemente. A.V. Tar, pareces preocupado. ¿Lo hiciste? ¿Tus guardias te enmarcaron? Preguntó al Palan con una voz apenas audible. La expresión de Powell se volvió seria. Los aposentos del Palan estaban llenos de disruptores, neuronales ilegales configurados para influir en cualquiera en la sala y revelar información clasificada si el embajador Hill intentaba acceder a archivos restringidos. Mientras esos disruptores estaban activos, las consecuencias siguen a las acciones, pero tus guardias... No lleves armas, dijo Barotar, intentando conciliar lo que sabía con lo que sospechaba. Armas tradicionales no. Powell le puso una mano amistosa en el brazo. Pero como te dije antes, la mente humana es el arma más peligrosa, y mis guardias están muy bien equipados en ese departamento. Mientras caminaban de regreso a los aposentos diplomáticos, Vivar se dio cuenta de que los humanos le habían mostrado al Consejo algo mucho más aterrador que la mera destreza física. Sus guardias no necesitaban armas porque habían convertido en armas todo lo que les rodeaba, sistemas de información, percepción e incluso las acciones de sus adversarios. Y lo más aterrador, lo hicieron con una sonrisa. La gran sala del Consejo bullía de tensión. La noticia de la detención del embajador Hill se había extendido por toda la estación, creando oleadas de inquietud entre el núcleo diplomático. La jerarquía Palan había enviado un embajador de reemplazo, pero el daño ya estaba hecho. Nadie podía mirar a la delegación humana de la misma manera. Focar se encontró de nuevo en la poco envidiable posición de mediador como representante de la Confederación Zenan. Tradicionalmente neutral en la política galáctica, le correspondía mantener el orden durante lo que parecía una sesión polémica. El Consejo reconoce al embajador Gorsa del dominio Tulacnito Tiar, anunció, señalando al gran ser gelatinoso que flotaba en el podio. El cuerpo translúcido del embajador Gorsa latía con luces bioluminiscentes mientras hablaba. El dominio Tulac solicita formalmente una investigación sobre las prácticas diplomáticas humanas. 2 incidentes en menos de una semana sugieren un patrón de comportamiento provocativo incompatible con el Consejo. Un murmullo de aprobación resonó en la cámara. La delegación Creo golpeó sus consolas con sus apéndices en señal de apoyo. El embajador Powell, VR. Tar se giró hacia la delegación humana. ¿Cómo responden a estas preocupaciones? Powell mantuvo su postura relajada, pero de alguna manera dominante. Percus y Tanya la flanquearon, como siempre, silenciosa y atenta. Los incidentes en cuestión no fueron instigados por la delegación de la Tierra. ¿Cómo?, declaró con calma. En el primer caso, los guardias de Creel amenazaron con violencia física en una zona neutral designada. En el segundo, Halian. Los representantes intentaron acceder sin autorización a archivos restringidos del Consejo. En ambos casos, mi equipo de seguridad respondió adecuadamente a las claras violaciones del protocolo del Consejo con métodos que eluden nuestros sistemas de seguridad. El embajador Gorsa respondió con un rubor corporal de color naranja intenso, utilizando métodos que no han sido revelados al Consejo, como lo exige el artículo 5, párrafo 12 del tratado. ¿Cómo sonrió esa exasperante mitad? Sonrisa que BOR había llegado a reconocer como una señal de advertencia. Embajador Gorsa, con respeto. La Tierra ha revelado completamente todas las capacidades tecnológicas requeridas. Mis guardias no llevan tecnología que viole las regulaciones del Consejo. Entonces, exigió Gorsa que expliquen cómo lograron entrar en las habitaciones del embajador Silk sin ser detectados por la seguridad de la estación.
Nunca dije que entraran en sus habitaciones. Powell respondió suavemente. Un silencio confuso invadió la cámara, pero la brecha de seguridad, la forma translúcida de Gore se onduló con confusión. Fue detectada e informada por la seguridad de la estación. Howell terminó por él. Mis guardias simplemente se aseguraron de que estuviera protegido durante una reunión privada que, como resultó, involucró disruptores neuronales ilegales e intento de robo de datos. Frogtar observó a los guardias humanos mientras Powell hablaba. Permanecieron impasibles, pero de alguna manera lograron parecer simultáneamente alertas y aburridos. Fue una impresionante hazaña de control. Embajador Doak de la Krill. De repente, se levantó de su asiento, su enorme figura proyectando una sombra sobre el suelo de la cámara. El humano yace. Mis guardias informan que sus protectores poseen habilidades más allá de los parámetros físicos normales. Se mueven con una velocidad y precisión imposibles. Deben... Powell se giró para encarar a la Krill. Su expresión era agradable. Embajador Doak, sus guardias atacaron a un representante diplomático en terreno neutral. Que mi equipo de seguridad impidiera esto sin causar daño permanente a su gente debería ser motivo de gratitud, no de sospecha. Exigimos una inspección. Doak rugió. Un escaneo médico y tecnológico completo de estos guardias humanos. La cámara estalló en voces. El examen médico. Apoyando la demanda de la Krill, Vectar levantó sus extremidades para pedir silencio. El silencio finalmente se apoderó de la sala. Embajador Powell dijo con cuidado. Si bien es inusual, la solicitud no carece de precedentes. ¿Consentiría que sus guardias se sometieran a un examen supervisado por el Consejo para disipar estas preocupaciones? Powell conversó brevemente con Marcus y Tanya y luego asintió. No tenemos nada que ocultar. Sin embargo, solicitamos que representantes de todas las especies principales del Consejo estén presentes durante el examen para garantizar la imparcialidad. Vrar dijo, Relatos cree que se podría evitar una crisis diplomática. El examen se llevará a cabo en la enfermería a las 15, hora de la estación. La sesión del Consejo se levantó. Sixt OR se acercó a Powell. En privado. Una sabia decisión. Embajadora. Esto debería resolver las crecientes tensiones. Powell miró a sus guardias, quienes se habían alejado a una distancia respetuosa, pero quizás permanecieron a la vista. Sospecho que esto puede generar más preguntas que respuestas. ¿A qué se refiere? El Consejo teme lo que no comprende, dijo Powell, y los humanos hemos sido malinterpretados durante la mayor parte de nuestra historia. Es casi nuestro estado natural. A los 15 años, precisamente, una curiosa asamblea se reunió en las instalaciones médicas avanzadas de la estación. La directora médica, la doctora Renai, una humana que había trabajado con el Consejo durante décadas antes de que la membresía oficial de la Tierra supervisara los procedimientos. Representantes de 12 especies principales formaron un semicírculo, alrededor de 2 plataformas de examen donde Marcus y T se encontraban ahora, con una mirada notablemente despreocupada. Comenzaremos con escaneos biológicos estándar, anunció la doctora Renzi. Activando los sensores médicos, estos detectarán cualquier mejora tecnológica, modificación genética o sustancias extrañas que puedan explicar las capacidades físicas mejoradas. Los escaneos cobraron vida zumbando, bañando a los 2 guardias en patrones cambiantes de luz. Pantallas holográficas se materializaron sobre cada plataforma, mostrando información anatómica detallada. El Dr. Renzi estudió las lecturas, su expresión, exploraciones profesionales iniciales. Mostrar biología humana estándar, sin implantes ni modificaciones genéticas más allá de lo que se encuentra dentro de la variación humana natural. El embajador Doak resopló con incredulidad. Imposible. Escanear de nuevo con mayor sensibilidad. Los escáneres ya están en la máxima sensibilidad. El Dr. Renzi respondió.
Pacientemente. Puedo confirmar que estos humanos no tienen mejoras tecnológicas ni biológicas que expliquen su desempeño contra sus guardias. El embajador Doak explicó entonces cómo se mueven con tanta velocidad y precisión. Doak exigió. El doctor Renzi miró a Powell, quien asintió con la cabeza. Entrenamiento. El doctor Renzi dijo simplemente, intensivo. Entrenamiento especializado, que comienza en la edad adulta temprana y continúa a lo largo de sus carreras. Ninguna especie puede lograr tales resultados solo con entrenamiento. El embajador Gorsa objetó. El doctor René amplió una de las pantallas holográficas que resaltan los sistemas muscular y nervioso humanos. Los humanos tienen varias ventajas biológicas que los hacen especialmente aptos para ciertos tipos de combate y operaciones de sigilo. Su composición de fibras musculares permite tanto potencia explosiva como control motor fino. Su propiocepción, la conciencia de la posición corporal, se puede perfeccionar a niveles excepcionales, pero la velocidad, Doak, insistió Milos. Guardias tienen el doble de masa, con tiempos de reacción desarrollados para la caza depredadora. Marcus habló por primera vez. Desde que comenzó el examen, su voz profunda se transmitió sin esfuerzo por toda la habitación. La masa suele ser una desventaja en el combate cuerpo a cuerpo. En cuanto al tiempo de reacción, los humanos no reaccionan. Anticipamos que la habitación quedó en silencio. Explique. B.O.R. solicitó. Tanya miró a Powell, quien asintió de nuevo. La mayoría de las especies están entrenadas para reaccionar a un ataque una vez que comienza. Tanya dijo que los humanos se entrenan para leer MMRO expresiones, lenguaje corporal, tensión muscular, movimiento ocular, patrones de respiración. Sabemos, vas a atacar antes de que lo hagas. Absurdo. Doak gruñó. Tu izquierda. La frecuencia cardíaca secundaria aumenta cuando te preparas para atacar. Tanya le dijo con calma. Tus escamas se enrojecen ligeramente en revelaciones sobre las capacidades humanas. La base de tu cuello. Tu peso se desplaza a tu pierna trasera aproximadamente 0.8 segundos antes de que te abalances. Estas señales son bastante obvias una vez que sabes qué buscar. La expresión de sorpresa de Doak confirmó su precisión. El doctor Renai amplió otra. Mostrar. Lo que el guardia Reeves describe es el reconocimiento de patrones, una habilidad cognitiva en la que los humanos, Excel, combinado con su neuroplasticidad, la capacidad de reconectar las vías neuronales mediante entrenamiento repetitivo, permite el desarrollo de lo que parecen ser habilidades sobrehumanas en otras especies. El cuerpo del embajador Gore se había transformado en un blanco translúcido. ¿Sugieres que todos los humanos poseen estas capacidades? Powell intervino. Como cualquier especie, los humanos varían ampliamente en habilidades naturales y potencial. Marcus y Tanya representan individuos que demostraron una aptitud excepcional y luego se sometieron a años de entrenamiento especializado, entrenándose precisamente en qué. Verar preguntó todo. Marcus respondió técnicas de combate de docenas de culturas terrestres, psicología, kinesiología, evaluación de amenazas y conciencia ambiental. Estudiamos cómo funcionan los cuerpos, cómo funcionan las mentes y cómo usar ese conocimiento para protegernos sin armas. B.R.O.R. Maravillado con cualquier cosa que Tanya corrigiera o nada. Un arma es solo una herramienta. La mente detrás es lo que importa. Al concluir el examen, el consejo. Los representantes salieron en un silencio inquieto. Solo Varar se quedó con la delegación humana. Has creado más miedo hoy, no menos. Powell asintió. Quizás, pero el miedo basado en... La verdad es preferible al miedo basado en una idea errónea. La verdad es que los guardias humanos son peligrosos porque son humanos, no por la tecnología, podríamos contrarrestar o restringir, dijo Borar con precisión. Powell miró a sus guardias, quienes habían retomado sus posiciones de vigilancia.
El Consejo quería saber por qué los guardias diplomáticos humanos no llevan armas ahora. Lo hacen porque son las armas, dijo Borotar en voz baja. La expresión de Hawke se volvió repentinamente seria. No, embajador, porque no necesitan armas para protegerme. Hay una diferencia. Mientras Vicar observaba partir a la delegación humana, no pudo evitar preguntarse si la distinción que hizo Paul era significativa o si era la revelación más aterradora de todas. El último día de la cumbre del Acuerdo Nexus amaneció, con una atmósfera de cauteloso respeto hacia la delegación humana. La noticia del examen médico se había extendido por toda la estación, creciendo con cada relato, hasta que algunas versiones afirmaban que los guardias humanos podían leer las mentes y moverse más rápido que la luz. Virrocar encontró estas exageraciones frustrantes, pero, como era de esperar, el miedo a menudo se expresaba mediante hipérboles. Lo que más le preocupaba era la creciente coalición de especies que ahora veía a los humanos como una amenaza potencial en lugar de una valiosa adición a la... El embajador Powell, del Consejo Galáctico, dijo mientras se preparaban para entrar en la sesión final: «Debo advertirles que varias acusaciones se han estado reuniendo en privado. Están preocupados por las implicaciones de las revelaciones de ayer». Powell se ajustó su atuendo formal, un traje azul que combinaba con los colores de la bandera de la Tierra. La política, como siempre. El embajador Bakar: «Las nuevas especies siempre se enfrentan al escepticismo. Esto va más allá del escepticismo». Insistió en que algunos sugieren que los humanos representan un elemento impredecible en los asuntos galácticos, que las capacidades de su especie los hacen peligrosos. Marcus y Tanya intercambiaron una mirada. Borar no pudo interpretarlo. Howell simplemente sonrió. La historia está llena de quienes temieron lo que no entendían. Ella dijo: «Hemos enfrentado reacciones similares antes, tanto en la Tierra como en el más allá. También capearemos esta tormenta». Vectar admiró su confianza, pero se preguntó si estaba fuera de lugar. Había llegado a respetar a los humanos durante estas sesiones diplomáticas, pero también a reconocer que otras especies... Confrontación final del Consejo. Las preocupaciones no eran del todo infundadas. La gran cámara del Consejo estaba llena a su capacidad. Voktar convocó la sesión final. Representantes de las 97 especies miembros estuvieron presentes. Un suceso inusual que resaltó la importancia del momento previo a la ratificación del nexo. Se anunciaron los acuerdos. El embajador Krall del colectivo Jindari ha solicitado la palabra para abordar un asunto de seguridad del Consejo. La expresión de Powell permaneció neutral, pero Vectar notó que sus guardias se movían sutilmente, reposicionándose para una cobertura óptima de la sala. No se habían movido mucho, solo un ligero ajuste de postura, un cambio mínimo de posición. Pero fue suficiente para darles vía libre. Las líneas laterales de cada entrada y cada delegación estaban despejadas. El embajador CWL flotó hacia el podio central. Su forma vaporosa se condensó en una forma aproximadamente humanoide para el discurso formal. Los Jindari se encontraban entre los miembros más antiguos del Consejo, respetados por su sabiduría e imparcialidad. Colegas enardecidos. La melódica voz de Coe resonó en la cámara. Los acontecimientos recientes han planteado profundas preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y su lugar entre las civilizaciones galácticas. Una oleada de consenso recorrió la asamblea. Los humanos han demostrado capacidades. Eso, si bien técnicamente no viola las normas del Consejo, desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre seguridad y protocolo diplomático. Vrotar observó atentamente a Powell. Mantuvo una expresión cortés y atenta, sin revelar nada. Durante milenios, Kara continuó: «El Consejo ha operado con principios de transparencia. Y equilibramos nuestras capacidades abiertamente. ¿Regulamos las armas y la tecnología que podrían amenazar la estabilidad de nuestra alianza?
Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una especie cuyas armas más poderosas no se pueden escanear, no se pueden regular, no se pueden dejar en la puerta. La cámara se había vuelto completamente silenciosa. Todos los representantes se concentraron atentamente en las palabras de Crow. Hablo del arma que es la mente humana, junto con su biología y desarrollo cultural únicos. Es una combinación que, como hemos presenciado, los hace formidables incluso cuando parecen desarmados. Crow hizo una pausa. Su figura brilló ligeramente. La pregunta ante nosotros no es si los humanos han violado nuestros protocolos. No lo han hecho. La pregunta es si nuestros protocolos son adecuados para abordar los desafíos únicos que presenta la inclusión humana en los asuntos galácticos. El embajador DOAC de la CRE se levantó sin ser reconocido. La respuesta es clara. Los humanos deben ser restringidos. Se deben establecer protocolos especiales. Murmullos de acuerdo y objeción llenaron la cámara. Visek Tar estaba a punto de pedir orden cuando Powell se puso de pie, silenciando la sala con su movimiento inesperado. El Consejo reconoce. El embajador Powell de la Tierra VIP-OR dijo. Powell sonrió rápidamente con esa inquietante media sonrisa mientras subía al podio. Marcus y Tanya permanecieron en sus posiciones, aparentemente relajados pero atentos a cada movimiento en la sala. Amigos y colegas del embajador. Powell comenzó con una voz cálida, pero con un trasfondo de acero. Entiendo sus preocupaciones, de verdad. La humanidad es nueva en esto. El poderoso discurso de Powell. Consejo. Nuestras costumbres les parecen extrañas, quizás incluso amenazantes. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara, estableciendo contacto visual con los representantes clave. Pero les pediría que consideraran una simple verdad. Cada especie aquí evolucionó bajo diferentes condiciones, desarrollando diferentes fortalezas y habilidades. Los Kriel poseen una armadura natural y una fuerza inmensa. Los Palan tienen una aptitud tecnológica incomparable. Los Mandavi pueden manipular campos gravitatorios con sus mentes. Los Gindari existen en múltiples estados. Simultáneamente, Howell extendió las manos en un gesto de apertura. Los humanos somos mamíferos de piel suave de un mundo de alta gravedad con miles de especies de depredadores. No tenemos garras, armadura ni veneno. Lo que tenemos es adaptabilidad, resolución de problemas, reconocimiento de patrones y sí, cuando es necesario, la capacidad de luchar. Con cualquier herramienta disponible, incluso ninguna. Sonrió genuinamente. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Pero eso no es lo que nos hace únicos en este consejo. Lo que nos hace únicos es nuestra diversidad en la Tierra. No tenemos una cultura ni un gobierno unificados como muchos de sus mundos. Tenemos miles de culturas, idiomas y perspectivas. Discutimos, competimos, cooperamos, llegamos a acuerdos. ¿Y qué tiene esto que ver con las preocupaciones de seguridad planteadas? Crowell preguntó, aunque su tono era más curioso que confrontativo. Powell respondió, porque esa diversidad, ese choque constante de ideas y enfoques, nos ha enseñado algo crucial sobre seguridad y diplomacia. Señaló a Marcus y Tanya. Mis guardias no llevan armas, no porque las manos humanas sean armas en sí mismas, aunque puedan serlo, sino porque la verdadera seguridad no proviene de demostraciones visibles de fuerza, sino de comprender la anticipación y la desescalada. La voz de Powell se volvió más apasionada. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos lucharon entre sí. Nos volvimos muy buenos en eso, pero también aprendimos, a través de una dolorosa experiencia, que la paz duradera nunca se logra solo con una potencia de fuego superior. A través de la comunicación, el respeto y la búsqueda de puntos en común, la Cámara había crecido enormemente. Aún así, todos los representantes quedaron cautivados por las palabras de Powell. Sí, mis guardias podían desactivar la mayoría de las amenazas sin armas convencionales, pero su función principal no es combatir.
Es para asegurar que la lucha nunca sea necesaria. Leen el lenguaje corporal, evalúan las intenciones, crean un entorno donde la violencia se vuelve la opción menos atractiva para los posibles agresores. ¿Cómo? Miró directamente al embajador, Doc, cuando sus guardias se movieron para amenazarme. Embajador mío, no contraatacó de inmediato. Neutralizaron la amenaza inmediata con una fuerza mínima, evitando la escalada. Podrían haberlo hecho mucho peor, pero eso habría violado todo lo que creemos sobre las relaciones diplomáticas. Se giró para encarar a toda la asamblea. Los humanos no llevan